La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amados hermanos de la Iglesia de Dios, les saluda su humilde servidor ministro David Cruz García. Les ruego reciban el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. En esta ocasión abordaremos el tema doctrinal intitulado 120 años de vida antes del diluvio. El aviso de Dios. Noé creía y confiaba en Dios. Más bien, era uno de los pocos que aún creía y confiaba sin reservas en Dios y en su palabra en su generación, puesto que aún vivían Matusalén y Lamec. Es por eso que Dios quiso hablar con él y avisarle de cosas que aún no se veían. Él no menospreciaría la palabra de Dios, la escucharía, la recibiría con reverencia y con santo temor, la creería y actuaría en consecuencia. Y sucedió así. La Escritura dice que su corazón se llenó de temor reverente y pasó a la acción. Fe en acción. Pablo dice que con temor aparejó el arca. Moisés de él escribe: e hízolo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. De acuerdo a Génesis capítulo 6, 22. También Pedro dice: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Lea segunda carta al apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5. Hemos de recordar que el temor de Dios es un elemento que no debe faltar en la vida de ningún creyente. Estuvo presente en la vida de Cristo. El Padre lo escuchó por su reverencial miedo. Hebreos 5:7. Dios nos dice que es como podemos agradarle, con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y que también ha de ser la manera en la que hemos de comportarnos durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. Nuestra condición de hijos de Dios y la libertad que tenemos para acceder delante de la presencia de Dios no debe hacernos olvidar quién es Dios y cómo debemos ejercer los privilegios de la gracia, como ocurre a menudo en la actualidad. Construir de acuerdo a instrucciones. Fue con temor reverente que Noé comenzó a construir el arca, siguiendo la orden de Dios. Él siempre da las instrucciones sobre cómo hemos de hacer la obra que se nos encarga. Vemos que sucedió así cuando mandó construir el arca, y que fue de igual manera cuando mandó levantar el tabernáculo y estableció los sacrificios, y también cuando constituyó la iglesia. La obra la hemos de hacer siguiendo las indicaciones de Dios según la palabra. El apóstol Pedro lo describe como pregonero de justicia, y eso quiere decir que testificaba de las razones que tenía para construir aquel inmenso barco, tanto de palabra como de hecho. Las primeras preguntas serían de curiosidad, y Noé le respondería anunciando el pecado de su generación y el juicio que Dios había anunciado que enviaría. Más tarde, seguramente que las preguntas se transformaron en burlas, a las que Noé respondería siguiendo en la construcción del arca. Testimonio de labios y testimonio de hechos, pero básicamente fue un testimonio constante
y sin concesiones. Por la fe aparejó el arca. Fue una preparación larga, difícil y costosa. Larga puesto que le ocupó mucho tiempo. No era un trabajo que podía acabar en un mes, aunque contratase muchas personas para que le ayudasen. El trabajo requería meses. No conocemos si Noé contrató trabajadores fuera de la familia. Podría ser, dado las dimensiones del trabajo. Si fue así, estos trabajaron contratados por la comida, pero como no compartían la fe de Noé en Dios y su palabra, su trabajo únicamente les sirvió para alimentarse ellos y los suyos, pues acabaron muriendo en el diluvio. Es muy triste ver personas que trabajan en la obra del Señor sin tener fe en Dios y en su palabra. Qué diferente es que un creyente haga un banco para la sala de reuniones de la iglesia, creyendo que allí las personas recibirán la palabra de Dios para salvación y para santificación, o que lo haga un incrédulo que únicamente espera cobrar el trabajo realizado para atender sus necesidades materiales. Pero aún es más triste ver cristianos que trabajan en la obra del Señor, dedicando tiempo, haciendo cosas, invirtiendo dinero, gastando parte de su vida y finalmente resulta que aquello que hacía era su propia obra o la obra del diablo. La obra de Dios es una obra a largo plazo. Ocupa toda una vida. No es una dedicación por un mes o por un año o dos. Si falta la fe, las manos se cansan y el ánimo se pierde. Es una carrera de fondo que únicamente podemos acabar puestos los ojos en Jesús, tal como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. La preparación del arca fue una tarea dura. La obra era importante, demandaba una dedicación total. Lo demás era secundario y debía quedar condicionado a la construcción del arca. Esto significaba esfuerzo, renovar el ánimo y no hacer caso a las críticas y a las burlas. Dios nunca ha dicho que hacer su obra sea fácil. Lo que ha dicho es que Él la hará fácil si vamos con el yugo con Jesús. Así como dice Mateo capítulo 11 versículos 29 y 30. La preparación del arca fue muy costosa, tanto en tiempo como en recursos materiales. Hacer la obra de Dios requiere que sacrifiquemos nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a invertir en nuestra familia, en nuestro futuro, en los estudios de nuestros hijos, en una vivienda y en la obra de Dios? Noé y los suyos dedicaron tiempo, esfuerzo y recursos en la construcción del arca. La fe hizo que fuese una tarea gozosa. No encontramos ninguna queja porque requería mucha dedicación, mucho esfuerzo y demasiado dinero. Todo era de Dios y a Dios lo dedicaba. Por la fe condenó al mundo. Por la fe, que fue el medio por el cual Dios salvó a Noé y a los suyos, junto con los diferentes animales, también fue el medio por el cual condenó al mundo incrédulo. Así fue entonces y así sigue siendo hoy en día. Él proclamó su fe en Dios y su palabra, verbalmente y con hechos. Pero la gente que lo rodeaba cerró sus oídos a la predicación de Noé y cerraron sus ojos al testimonio que daba del juicio que iba a venir por sus pecados. Dios, una vez más, manifestó su gracia, mostrando que cuando condena al pecador, lo hace debido a su condición y además porque éste rechaza la oferta que le hace de salvación por gracia
en Cristo. Llama la atención que la fe del creyente pueda tener efectos opuestos a las personas. Para una persona, el hombre y la mujer de Dios son flor de vida, operando para que reciban la vida de Dios en Cristo. Pero para otra persona son olor de muerte, llegando a ser anunciadores de la condenación eterna. Lea segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16. Noé vivió en medio de una generación incrédula, como ninguna de las que han existido hasta el momento. Y Dios hizo que su testimonio de fe fuese un anuncio de su juicio contra ella, con la excepción de los otros 7 que se salvaron junto con él. Nosotros consideraríamos que los resultados de dicho testimonio fueron muy pobres, pero Dios consideró que fue de tal nivel que era digno de ser relatado en el capítulo 11 de los Hebreos. Por la fe fue hecho heredero de justicia. Noé fue justificado por la fe, y eso ya en aquella lejana dispensación. La fe es el medio por el cual Dios nos hace herederos de la justicia obtenida por Cristo sobre la cruz del Calvario. Y es así en todas las dispensaciones. Así lo afirma Pablo cuando dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Noé recibió la palabra de Dios y creyó en él. Cuando creyó en ella, confió plenamente y evidenció dicha confianza delante de todos, obedeciendo el mandamiento de construir un arca tierra adentro. La fe en Dios y en su palabra hizo que él y su familia fuesen preservados en medio del castigo del diluvio, que trajo el juicio de Dios sobre toda la humanidad pecadora. Noé no fue salvado del juicio por sus buenas obras. No. Fue salvado porque se amparó bajo la gracia divina. Y nosotros no podemos hacer otra cosa. La gracia de Dios es suficiente para la salvación y también para ayudarnos a vivir una vida de obediencia a Dios. La herencia del creyente es vivir en inmortalidad terrenalmente, en el reino milenial de Cristo y el de la eternidad con Dios. Amados hermanos, que la paz de Dios sea con vosotros todos. Amén. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.